Vamos y continuemos en el Salmo 105, verso 16. Hoy, por supuesto, teniendo presente lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, trataremos, por supuesto, de ver cómo se vincula esto, y esto es algo maravilloso. Lo que de alguna manera hoy podemos entender es que la Biblia, estos 66 maravillosos libros, porque la Biblia realmente es una biblioteca. La Biblia comprende 66 libros, entre los que están cartas, por supuesto, libros de carácter narrativo, poético, histórico, preceptivo, sapiencial. Tenemos pues cualquier cantidad de clasificación, no sin olvidar también la literatura apocalíptica. Un maravilloso libro, escrito en más de 1500 años, estamos hablando de 1,5 milenios, escrito por cerca de 40 autores en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego koiné. Nos encontramos con un documento formidable, el libro por antonomasia, el libro de los libros. Bueno, la coherencia de este libro es algo sorprendente, y que algo que solamente en términos providenciales podríamos explicar es que fue Dios mismo quien se encargó de su redacción, de su composición, de la coherencia y consistencia de la narrativa y de toda la hilvanación argumentativa del texto. Usted puede ver transiciones y cambios en un mismo autor. Pareciera que estuviera viendo a 2 autores distintos. Siempre hago mención del caso de Ludwig Wittgenstein. El primer Wittgenstein presenta una visión especular del lenguaje. Luego tenemos el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas. Nos encontramos a un Wittgenstein ya con una teoría, una visión en donde el uso del lenguaje no tiene ese carácter que el neopositivismo le había brindado a la visión especular del lenguaje, ahora con una visión un poco más orientada a la perspectiva pragmática del lenguaje. Y podemos ver, pareciera que lo hubieran escrito 2 autores distintos los 2 libros. En verdad fue un autor evolucionando en el tiempo. Lo mismo sucede con Heidegger. Cometen un error metodológico y filosófico, ¿verdad?, muy serio, aquellos que olvidan de que Heidegger ciertamente fue un pensador que estuvo sujeto a evoluciones en su pensamiento. El primer Heidegger luego sería desafiado por algunas posturas, por supuesto, dando respuesta a muchos de sus críticos, tuvo que variar algunas de sus perspectivas. Pero en la Biblia no sucede eso. En la Biblia usted ve por 1500 años hablar a nuestro Dios a través de distintos autores sujetos a contingencias culturales, históricas, sociales, políticas, económicas y, por supuesto, un conjunto invariable, más bien multiforme de variables que podrían condicionar la modificación del documento. No lo encontramos allí. Y es algo que sorprende al investigador bíblico, lo que Edwin Hartill llamó en su momento la centralidad de Cristo. Y es que no importa el punto en el que usted abra este libro, Cristo está presente. Usted puede abrirlo aquí, aquí, y todo lo que usted lea siempre podrá ser dirigido a Jesús. Es el eje transversal de toda la estructura narrativa y argumentativa del documento. Entonces, no importa del personaje que usted hable, siempre lo va a poder relacionar con el Maestro. Siempre usted lo va a poder relacionar con nuestro Rey y Salvador, con nuestro Señor. Y hoy estamos transitando, porque habíamos expuesto la necesidad de meditar sobre el sujeto ético que debe ser objeto de la construcción en nuestro carácter espiritual. ¿Quién debemos ser? ¿Cuál es el sujeto ético que nuestra espiritualidad promueve? ¿Cuál es el tipo de hombre que de alguna manera se espera que emerja de la actividad espiritual en el cristianismo? Usted sabe que este tema del nuevo hombre es un tema de larga data, sobre todo para el pensamiento político.
Uno de los grandes escollos de la política contemporánea ha sido lo que algunos teóricos llamaron la necesidad del nuevo hombre para la construcción de un proyecto político. Arnaldo Esté nos decía que la gran crisis del mundo posmoderno es que tenemos un proyecto sin sujeto y un sujeto sin proyecto. Me resulta fascinante esa paradoja. Un proyecto político que no puede ser encarnado por ningún sujeto y un sujeto que está ausente de un proyecto. No hay un proyecto para el sujeto, lleno de incertidumbres del mundo contemporáneo. No hay un horizonte, una praxis social hacia donde se deba dirigir. Estamos en la era de la incertidumbre y la única certeza que el hombre contemporáneo tiene es que no sabe nada. Que las certezas que en otrora tenía, hoy no tienen la universalidad y la solidez que tendría el discurso de la modernidad. Parece que estamos en lo que Bauman llamó la sociedad líquida, una sociedad diluida, laxa, que se traduce tanto en nuestra estética como en nuestra cultura, en los medios de comunicación y en distintas expresiones sociales. ¿Cuál es el hombre que necesitamos construir? ¿Cuál es el hombre que necesita no solo el evangelio y la espiritualidad cristiana? ¿Cuál es el hombre que debería emerger de nuestra búsqueda espiritual? Pues estamos tratando de responder esto con la vida de José. La vida de un hombre que fue transversalizado por muchos desafíos. La vida de un hombre que fue abrumadoramente expuesto a pruebas que para muchos de nosotros podrían estar más allá de nuestras fuerzas y que alguno podría pensar, oye, se le pasó la mano con el muchacho, pareciera que todo está perdido, y cómo poder emerger y cómo dar una respuesta ética frente a los enormes desafíos que este muchacho está afrontando. Pues el Salmo 105, 16 me brinda una excusa muy resumida de lo que por cerca de 17 capítulos más o menos nosotros tenemos que transitar en el libro de Génesis. Pero el Salmo 105, verso 16 dice así: el Señor trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiese a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y ya veremos entonces cómo es la resolución de esta crisis, que el salmista de alguna manera no la concluye y que la deja para que el predicador tenga un elemento de sorpresa que siempre favorece al expositor. Vamos a ver entonces qué es lo que habíamos meditado la semana pasada. Vimos un joven que alguien podría decir, bueno, parece que es un chico malcriado, ¿verdad? Consentido, del que estuvimos hablando, un muchacho al que lo vestían distinto que al resto de sus hermanos, le ponían trajes multicolores, teníamos un origen familiar bastante disfuncional, nos encontrábamos ante un escenario que era un caldo de cultivo para enormes disfunciones biográficas. Un sujeto con dos esposas y 2 concubinas, hijos que resentían el cariño y la preferencia que su padre tenía por Raquel y no quizás por la matriarca de Lea, sus hijos viendo con resentimiento el favoritismo de su padre, no solamente por su mujer, sino también por los hijos de esa mujer. De alguna manera parece ser un microcosmos de todas las experiencias disfuncionales que nosotros hemos podido afrontar en nuestro peregrinar biográfico. ¿Cuántos de nosotros, y no necesita usted identificarse o levantar la mano para decirme que es verdad, pero cuántos de nosotros venimos de hogares donde el padre tuvo más de una mujer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros vimos maltratos intrafamiliares?
¿Cuántos de nosotros hemos podido, yo he sido testigo de terribles eventos que escandalizarían, pues, como diría el apóstol Pablo, ni aún entre los gentiles se menciona las cosas que se han escuchado en algunos lugares y aún en algunas iglesias? Creo que ya yo se los había comentado en algún otro encuentro, pero yo tuve en una ocasión una chica como de algunos 13 años que llegó a la oficina con una barrigota. Yo dije, bueno, debe ser que la embarazó el novio, es muy común el embarazo precoz, debe ser que pasó lo que ningún padre quiere que suceda con su hija o con su hijo, y lamentablemente pues ahora se van a modificar muchas de las agendas para estos muchachos. Ya yo tenía el bosquejo porque los había tratado con anterioridad. Bueno, mi sorpresa es que la mamá de la chica se sienta allí y me dice, bueno, a esta niña la embarazó fue su padre biológico. Su propio padre biológico fue el que la embarazó. Y yo lo mandé meter preso. El problema es que ahora ella se siente culpable porque metió preso a su papá, que a su vez es el abuelo de su hijo, que a su vez es el papá de su hermano. Una cuestión muy compleja y bastante difícil. Pero ver que la familia fundadora de Israel tenía enormes disfunciones, nos habla de cómo Dios escoge lo vil del mundo y cómo nuestras disfunciones y nuestros problemas personales y biográficos no son de ninguna manera un impedimento para que el Señor lleve a cabo propósitos providenciales y sublimes. Podemos ver a un hijo mayor de Jacob teniendo relaciones incestuosas con su propia madrastra. ¿Sucedió esto en la literatura bíblica? Pues parece que más de una vez. Si usted me acompaña en 1 Corintios capítulo 5, usted va a ver que también en la iglesia de los Corintios tuvieron un problema de este tipo, bastante serio. En el capítulo 5, verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no deberíais, más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Parece que la iglesia miraba hacia un lado y le resultaba indiferente la transgresión que estaba sucediendo en el seno mismo de la iglesia, donde se supone se deben levantar manos santas al Señor, pues lamentablemente teníamos un episodio de fornicación que ni aún entre los gentiles, vamos a ponerlo en vocabulario evangélico contemporáneo, ni entre los mundanos, pues, se escuchaba lo que estaba pasando en la iglesia. Fíjense, y todas estas cosas el Señor permite que nosotros tengamos un registro para poner, por supuesto, las barbas en remojo, para que nosotros evaluemos cuál debe ser el horizonte ético de nuestra espiritualidad. Alguien podría decir, oye, pero qué falta de gracia la del pastor, en lugar de perdonar, no mires el pecado del otro, solamente ven a alabar a Cristo. No. Y aquí tenemos una concepción en donde, permítame, no es muy feliz esta expresión, ni tan calvo ni con dos pelucas. Pero lo que traduce la espiritualidad bíblica es que sí debemos tener gracia para con el pecador. Incluso la Escritura va más lejos. Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Esto nos invita a pensar, tienes que evaluar la conducta de tu hermano, tienes que en amor promover exhortación para la transformación del carácter de tu hermano. No es mirar hacia un lado como la iglesia de los Corintios, decir, mira, este está viviendo en pecado y quiere que yo lo abrace, pues. Me comentaba un muchacho hace unos días que tiene problemas para congregarse en Argentina. Me dice, pastor, qué difícil es conseguir una iglesia saludable fuera de Venezuela. Y no es que en Venezuela estemos bien, ¿no?
pero parece que el rigor y el dolor nos ha hecho un poquito más rigurosos. Todavía Venezuela es una sociedad conservadora, hay que decirlo. Todavía Venezuela tiene una concepción de familia muy sólida y todavía tenemos mucha resistencia a gran parte de este ejercicio de sodomización sistemática con el que se persigue, pues, hacer una subversión cultural de nuestra cultura en Occidente. Pero me decía el hermano, mira, la dificultad que tengo es que me decían que había una iglesia en donde la baterista era pareja de la muchacha que dirigía. Era lesbiana. Una cosa es que usted levante una calumnia y otra cosa es que sea verdad. Pues parece que esto sí era verdad y el pastor miraba para otro lado. Y de alguna manera le dijeron, no mires el pecado de ella, che. Venía a alabar al Señor y más nada. Porque Cristo no vino a arrojarle piedras, vino a se va por un discurso de gracia en donde han hecho libertinaje la espiritualidad y la gracia auténtica de nuestro Dios. De alguna manera, el hermano me decía, ¿cómo entonces yo ministro con limpia conciencia si dos personas explícitamente conviven sexualmente en una forma degenerada y esto bajo el aplauso del liderazgo espiritual? Hermano, esto bíblicamente, claro que tiene profundas implicaciones y el apóstol Pablo lo resuelve de una manera radical en la iglesia de los Corintios. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un complejísimo tema, la disciplina espiritual y la forma en la que fueron apartados de la comunión de los santos con propósitos terapéuticos y formativos, pero es monumental la forma en la que el apóstol Pablo vino a darle una dirección a la errática y sábado sensacionalizada congregación de los Corintios. Pues ese era el hogar de Jacob, ese fue el hogar de José. A mí me permite entender la vida de José porque lo dejamos en el punto donde la inmoralidad sexual pudo tocar la puerta del corazón del muchacho. Yo les decía a ustedes y ahora le digo yo, me lo dijeron a mí, mis pastores, y ahora yo se lo digo a los jóvenes a los que yo pastoreo, sobre todo a los hombres de esta iglesia. Si hay dos cosas con las que los ministros del evangelio debemos cuidarnos, es con el dinero y con las faldas. Van a ser tentados y no digan que no. Va a ser una realidad en sus vidas. Son dos aspectos en donde nuestra fidelidad se ejercita y es probada. Donde usted, en el episodio que le ha correspondido vivir a José, es un episodio bastante complejo y yo traigo a colación como variable de interpretación el origen familiar de José con todo propósito. Porque yo pienso, mira, si tiene un origen aberrante, donde vio creciendo a un padre promiscuo, viendo a un hermano incestuoso, viendo rivalidades intrafamiliares, pleitos, celos, iras, contiendas, podríamos cantar nosotros como cantaba Carlos Vives en los clásicos de la provincia. ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener? Cultura. Lo que te da envidia es mi físico y mi cultura, como diría Rafucho. Lo cierto es que estamos ante un auténtico escenario, un caldo de cultivo para disfunciones del carácter. Y yo podría justificarme, una vez estuve yo en el hospital Chiquinquirá de Maracaibo, tuve que ser intervenido. Y antes de yo ser operado, para mi sorpresa, me dieron una pastillita que me dejó borracho, muchacho. Me agarraron por la mano y me llevaron, yo no sé, a mí me dejaron acostado y cuando me desperté, yo estaba en el 7º piso del hospital
porque supuestamente me iban a operar allí y no me pudieron operar. Pues cuando yo me despierto y todo, vengo y mamá me dice, muchacho, adivina dónde te han puesto. ¿Dónde estamos? Donde están todos los presos de la cárcel de Sabaneta que están apuñaleados, tiroteados, estaban acostados con esposas. Estaban acostados, puñaleados y heridos con un poco de mangueras y cables y los tenían esposados de la cama. Cuando yo me despierto, el único que no había matado a alguien era yo. Yo miraba para acá. ¿Cómo le dicen a este? El ballena. Era evidente cómo era. El ballena pesaba como 250 kilos. ¿Y qué le pasó? No, le dieron 78 puñaladas. Y está vivo. Ahí está. Y este, el Canquis. ¿Qué pasó con ese? No, ese está en un cuarto esposado doble. En la mano y en el pie. ¿Y por qué? Él mató a su mamá. Y al otro preso que metan en la cárcel con él, lo mata. Porque ese fue tan tremendo que él mismo en el hospital, para no volver a la cárcel, se puñaleó él mismo. Y él se puñaleó en la cárcel para ir al hospital, perdón. Se puñaleó él mismo. Se lo llevan de emergencia. Y cuando ya estaba sanando, se metió los dedos y se abrió la herida para que no se lo llevaran de nuevo. Miren los peluches que estaban al lado mío. Bueno, yo estuve una semana ahí y ya sabía varias cosas. Decía, mira, tú tienes que comprar este revólver y tienes que comprar estas balas. Yo tenía 17 años, me acuerdo. Increíble todo lo que me hice amigo de ellos, porque terminé yo predicándoles. Les prediqué a muchos de ellos y los ayudaba llevándoles la comida porque no se podían, muchos de ellos estaban presos en las camas, pues. Lo cierto es que una vez conversando con el ballena, al que le pegaron 70 y pico de puñaladas, él me dijo, y chico, ¿y tú por qué mataste? Mató a un policía. ¿Y por qué tú hiciste esto? Él me dijo, es que tú no sabes de dónde yo vengo. Tú no sabes la familia que yo tuve. Tú no sabes la privación y el hambre que yo pasé. Tú no sabes el frío, los desprecios, el maltrato que yo viví. Tú no tienes ni idea. A ti tu mamá te visita todos los días. Tu mamá está pendiente tuyo. Como dijo Nicky Cruz en una ocasión, un testimonio que yo les recomiendo que ustedes vean es el de Nicky Cruz y la predicación del hermano, se me va a olvidar el nombre de nuestro querido hermano, David Wilkinson. David Wilkinson, que fue su pastor, el que lo rescató de las pandillas en Nueva York. Si usted quiere pasar una buena tarde inspiradora, explore ese testimonio que en los años 70 y 80 nos inspiraron profundamente y fue una movilización para nuestra juventud, ¿verdad? En el incipiente trabajo de labor misionera y evangelística. Fue un testimonio inspirador para poder alcanzar a muchos sectores que muchos no se hubieran atrevido a tocar esas puertas. Lo cierto es que el hermano David Wilkinson tocó la puerta de estos delincuentes y Nicky Cruz decía que en una noche muy fría en Nueva York, él se estaba muriendo de frío porque la lluvia de alguna manera no cesaba y él no tenía con qué abrigarse. Y él dice que una perrita vino y se acurrucó al lado de Nicky. Y esa perrita le dio el calor que nunca vio en una madre, nunca vio en un padre. Y él dice, lo más cercano que yo tuve al amor de una madre fue la que esa perra me enseñó. Y yo recuerdo, eso nos dejó con lágrimas, dejamos un charco de lágrimas, me acuerdo yo en la Plaza Centenaria cuando dio ese testimonio. Él estuvo con nosotros en los años 90. Y eso mismo me lo decía el ballena. Tú no sabes lo que yo he vivido. Yo tuve que matar, tuve que robar, yo no me eduqué, yo tuve que vivir de algo. Y yo veo que José tendría los mismos elementos para decir, tú no sabes lo que yo he vivido. Yo voy a tratar de hacer
una paráfrasis de lo que José podría decir: oye, yo tuve un muy buen padre, pero mi mamá se murió cuando yo apenas era un bebé, un niño muy pequeño. Crecí con tías que me despreciaban, con personas que veían con resentimiento mi manera de vestir o las preferencias que tenía mi papá. De alguna manera me he conseguido con el desprecio de mis hermanos. Tengo que contarte que mis hermanos me quisieron matar toda mi familia, no uno de ellos. A excepción de Rubén, porque ya se había acostado con una de mis madrastras. Todos querían darme muerte. No podían hablarme pacíficamente. No había un clima de paz en mi hogar. Judá, a juzgar por su conducta, podríamos decir que era un delincuente. Leví, de la tribu de los sacerdotes, ¿quién iba a pensar? Uno de los que quiso darme muerte. Y así usted podría parar de contar y decir: no me mataron porque dijeron vamos a sacarle provecho. Me secuestraron, me vendieron en trata de humanos, me vendieron como un esclavo y les importé nada a mi familia. Me metieron preso injustificadamente. Pues yo creo que aquí tenemos el caldo de cultivo de un corazón que perfectamente podría reprochar una cuota elevadísima, mis queridos hermanos, o de resentimiento más que justificado. Nadie me trató bien, todos me maltrataron. Yo soy un delincuente porque tengo que vengarme de lo que me hicieron a mí. Yo vengo a robar porque a mí me robaron. Yo vengo a perseguir porque a mí me persiguieron. Yo vengo a restituir lo que a mí me hicieron. Y tengo que darle a mi familia el pago por los agravios que cometieron contra mí. Pero esto usted no lo va a ver en la Biblia. Usted no va a ver el corazón de un joven resentido, y quizás después de ver el traje multicolor, porque qué bonito es el momento donde te sientes amado, donde te sientes correspondido, donde sientes la experiencia, por supuesto, de provisión afectiva, de auténtico amor en el seno del hogar. Hay estudios que evidencian que los niños amados son niños más inteligentes. Esto parece que no hay que hacer mucho esfuerzo argumentativo para verlo, pero miren qué injusta parece la vida. Los niños bonitos tienen mayor propensión a ser más consentidos y por supuesto tienen mayores ventajas, porque a los niños bonitos todo el mundo los quiere cargar, mientras que al feíto la mamá no le quiere dar el pecho sino la espalda. Era tan feo que no le daban el pecho sino la espalda. Es duro decirlo, pero cuando usted explora esto neurolingüísticamente, en términos de proxémica, en términos de incluso de lenguaje corporal, las personas bonitas se le abren algunas puertas y a los menos agraciados parece que tienen que esforzarse más por conquistar los mismos logros. Por eso, si a usted le llega una secretaria, escoja no la más bonita. Escoja la que usted vea, no, las competencias. De alguna manera, mis queridos hermanos, José, a pesar de haber crecido con algunos privilegios, luego el Señor mismo lo puso en un contexto donde tuvo que lidiar con el desprecio, con el rechazo, con el bullying intrafamiliar, con la violencia intrafamiliar, con el desprecio y el desconocimiento de su dignidad. Curiosamente, lo que Dios está diciendo en el Salmo 105, verso 16, trajo hambre sobre la tierra. ¿Quién trajo el hambre sobre la tierra? Dios. Lo que el salmista nos recuerda es lo que nuestra espiritualidad posmoderna nos quiere hacer olvidar, que Dios es el Rey soberano de la historia.
El auténtico rey soberano de la historia no es el clima ni el liderazgo político, es Dios. Y por supuesto que al que le correspondería asumir el haber traído esa hambre es a Jehová mismo, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿Quién envió a José? Dios. Claro que sí. Pero cuando usted lo pone en vocabulario evangélico, si yo les digo a ustedes que voy a enviar Dios a cualquiera de los muchachos de acá para un viaje misionero a Italia, y la iglesia le decimos, mira, se cayó el avión en el mar, en el océano Atlántico. Menos mal que era cerca de las Islas Azores, bastante cerca, pudieron nadar y llegaron. No me diga, sí. Pero me llamaron ahora más tarde, lo metieron preso. ¿Cómo va a ser? Se cayó el avión y lo metieron preso también. Sí, pastor. Lamentablemente metieron preso al muchacho. ¿Y por qué? No se sabe. ¿Sabe lo que la mayoría de los evangélicos vamos a decir? Y no me digan que no, porque yo me crié con los evangélicos. Yo sé exactamente lo que los evangélicos pensamos. ¿Saben lo que decimos? No era de Dios que fuera. No era de Dios. No, y otros van más lejos. No oró. No oró. Eso le pasa por no orar. No, eso me pasa por orar. No por no orar. Eso me pasa por buscar de Dios. Ahora, ¿que Dios va a traer juicio sobre el impío? Claro que sí. Pero de lo que no nos cabe la menor duda es que lo que Dios propuso para la consecución de objetivos, mucho más sublimes que lo que Jacob y el mismo José podían entender, pasarían por un conjunto de circunstancias que usted y yo nunca elegiríamos. Si a mí me dicen, mira, de Alfa y Omega, uno de los muchachos que se están formando aquí va a ser presidente de los Estados Unidos, Naguará. Parece inverosímil el asunto, ¿no? Pero que me digan alguien aquí para que yo les diga, mira, usted quiere ver cómo será esa... Dios mío, que usted le diga, mira, no voy a decir nombres para no incomodarlos a los muchachos, porque este de ellos se incomoda. Pero supongamos que uno de los muchachos acá me dice el Señor, nos confirma el Señor, va a ser líder global. Y este muchachito que ustedes están viendo crecer va a ser el primer ministro de la principal potencia del mundo. Yo me imagino muchos ya pasándole la tarjeta al muchachito. Mira, acordate mío. Ese va a estar más pegado que un cuñado de rico. ¿Usted ha visto un cuñado de rico? Cuñado, le abre hasta la puerta del carro. Cuñado, venga para acá. Cuñado, le sacude el cuñado, está ahí sucio aquí. Cuidando al muchacho para que cuando esté en el poder se acuerde de mí. Yo, si el Señor me dijera, humanamente el camino que yo siguiera es, vamos a enseñar inglés. Ya, de una vez. Vamos a meterlo a que aprenda inglés, que aprenda francés, que aprenda también italiano, que se haga un políglota. Vamos a tratar de buscar la mejor formación, tutores privados, que le pongan la mejor literatura, que lo pongan en la vanguardia del pensamiento económico, político, social, filosófico contemporáneo, y vamos a formarlo tanto intelectual como militarmente también. Vamos a formar un tipo que sea poeta y guerrero, intelectual, pero al mismo tiempo un hombre de acción. Vamos a congregar en ese sujeto porque necesitamos formarlo y pulirlo bien. Eso es lo que yo haría. Y el Señor dice, chico, vos estás perdiendo tiempo. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Vamos a venderlo. ¿Cómo? Venderlo. Pero ese es el camino contrario. ¿Cómo que lo venda? Sí. El trajecito multicolor creo que le subió un poquito los humos. Vamos a enseñarle un poquito de humildad.
porque de la inteligencia y la sabiduría va a venir de mi mano, diría Jehová. Pero hay aspectos del carácter que yo necesito procesar e ir consolidando en la vida de este joven, que no las va a aprender en los libros. Son aspectos que no los va a aprender en la academia. Son realidades que este muchacho no va a aprender en un doctorado en teología, como diría Lutero luego de ser perseguido de forma sistemática en Europa. El doctorado en teología me lo brindó mis aflicciones. A su nombre sea la gloria. Y este muchacho se embarcó en una caravana donde le cambiaron el traje, le cambiaron el vestido, le pusieron el vestido del siervo que hoy celebramos en Navidad. Porque cuando usted explora y puede ver los paralelismos entre José y Jesús, nuestro Rey y Salvador, de forma voluntaria, no por imposición o por coacción, porque Él mismo puso su vida, nadie se la quita, Él la pone. El Señor mismo fue el que les recordó diciendo en los labios del apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Parece que el problema que la visión de José estaba trayendo era que la visión o la interpretación que él le estaba dando lo estaba haciendo mirar por encima de los hombros al resto de sus hermanos, despertando algún resentimiento intrafamiliar. Quizás ni siquiera fue un acto deliberado de presunción, pero la interpretación, se van a inclinar portentos ante mí. Eso vamos a tener que saberlo gestionar. Hermanos, muchos de nosotros podemos pasar la prueba de la privación y de la pobreza. Pero decían los puritanos, de cada 9 que aprueban y que pueden salir eximidos de la prueba de la privación, por cada 9 que la aprueban, solo 1 aprueba la prueba de la abundancia. Oye, ¿cómo? Usted no ha visto gente que dice, después que tiene cobre, ¿cómo cambió? No, él no cambió, él era así. El dinero lo que hizo fue visibilizar lo que él tenía escondido. Oye, pero qué pretencioso. Ya nos saluda uno, ya no nos saluda, ya no nos ve, ya es un tipo, oye, qué distante, qué diferente ha sido. Ahora no quiere juntarse con nosotros, ahora no nos quiere tratar. No, es que en verdad, mis queridos hermanos, somos un animal muy complejo. El tema es que cuando tenemos recursos, tenemos el espejismo de la autosuficiencia. Y creemos que en verdad ya yo no le tengo que pedir a Dios porque tengo tanto dinero que no me hace falta pedirle a Dios por el pan nuestro de cada día. Y ya yo tengo tanto dinero que no tengo que pedirle a Dios. Yo lo que tengo es que sacar dinero para resolver problemas. Y nuestro ídolo contemporáneo, si realmente para uno de los grandes ídolos que se ha metido en la iglesia evangélica, lamentablemente ha sido, hay que recordarlo, el dinero. No tenemos muñecos pegados en la pared, pero cuánto amor al dinero tienen algunos ministerios. Hay que decirlo. El que predica el evangelio por dinero va a servir a Satanás por un mejor salario. Y por eso es tan fácil para esta gente torcer las páginas sagradas. Porque su ambición en última instancia es terrenal. La privación te hace austero, te hace riguroso. Y el Señor sabía que este era el entrenamiento que José necesitaba y que particularmente usted puede ver que Jesús mismo también encarnó. Ahora, siendo el autor del universo, nuestro Rey y Salvador, oye, era el único sujeto que podía elegir dónde nacer. ¿No ha meditado usted que Jesús fue el único personaje en la historia que antes de nacer ya era y pudo haber elegido dónde nacer? De hecho, lo eligió. Pero yo le pregunto a usted, ¿dónde usted hubiera elegido nacer de usted haber tenido la habilidad y la facultad de nacer?
Yo no cambio a mi mamá por nada del mundo. Pero algunos de nosotros podrían ponerse especulativos. Ok, déjame a mamá. Mi mamá no la cambio jamás. Pero poneme a vivir en Inglaterra. Imagínense que usted se pone creativo y dice, oye, yo voy a nacer en la casa del rey. Imagínate, voy a salir en las revistas Hola. Va a haber un poco de gente tomándome fotos solamente porque me tomé un cepillado, un refresco. Mira cómo el príncipe George se toma en la Coca-Cola. Yo tomo es papelón con limón. Pero fotos así, fotos así. Va en su Porsche el príncipe George. Va en su caballo de equistación el príncipe George. En mi caso, va para la calle Churuguara a buscar los macarrones con malta. El príncipe George. Pero usted podría entender, yo podría elegir una mejor vida de haber sido yo quien la elige. Pues Jesús tomó la decisión y eligió nacer donde no se debe nacer. En un establo, en un pesebre. Lo interesante de este camino descendente que se describe en Filipenses y que Dios le brinda a José como alternativa, no como alternativa, como el único camino de promoción, es que yo necesito procesar tu carácter. Vamos a cambiar de vestidura y la vestidura con la que te voy a probar es la fidelidad y la mayordomía. Vamos a ver cómo tú gestionas lo poco, cómo tú gestionas la privación afectiva. Y les decía yo que este muchacho, después de haber sido consentido, miren, Jesús pudo, yo soy el creador del universo, yo pude haber nacido en el palacio de Herodes. Pero no es el contexto que va a brindar la salida a la auténtica crisis que yo tengo que resolver. Y es que con mis pasos yo estoy abriendo la senda del auténtico camino del servicio cristiano. Nada hagas por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué camino tan difícil es el servicio en una era narcisista? En una era de autopromoción donde la autoayuda es la moda académica de turno. Prefiero, y es lo que busca y persigue la mayoría de la gente, es promoción y visibilización de mi yo. Jesús vino a esconderse en un pesebre, decir que el autor de la vida no tenía dónde nacer, y ahora el Señor le está diciendo al mundo y a la iglesia, lo mismo yo hice con José. Le cambié la vestidura y le puse los trapos del servicio y de la humillación. En ese camino de humillación, el muchacho tuvo que aprender la fidelidad. Y yo les decía la semana pasada, oye, después de todo este muchacho con tantas privaciones afectivas, qué bien le vendría un abracito, ¿verdad? Diciendo, oye, pero si es que a mí me vendieron, me han maltratado, me han tratado mal, qué bien me viene el abrazo de esta muchacha que lo único que quiere es darme afecto. Así Satanás podría presentar tu crisis y ciertamente así la va a presentar. Somos seres carenciales, hermanos. Todos tenemos carencias. Todos podríamos justificar nuestra conducta diciendo, yo no tuve y tú no sabes lo que yo he vivido. La actitud del adúltero siempre será, mi mujer no me atendió. Mi mujer no me atendía, ella no me quiere. No, hermano. Atendido o desatendido, usted tiene que mantener firme su fidelidad a pesar de la desatención. Usted va a tener que privarse del placer o del deseo de la autosatisfacción. En este caso, José pudo haber oxigenado una dimensión de mucha privación afectiva abrazando a la esposa de Potifar.
y diciendo, oye, después de todo es la única que me ha ofrecido cariño en medio de este desierto de hostilidades. Y quiero hablarle particularmente a las damas, porque las damas creo que en este aspecto es donde más la mayor parte de los episodios de adulterio y de infidelidad matrimonial tienen que ver básicamente con esta justificación. Mi marido no me atiende, mi marido ya no me piropea, no me ve. Mis queridos hermanos, y en el caso del hombre, por supuesto que la Escritura dice que debemos cuidar nuestro matrimonio y que de no cuidarlo, claro que va a haber tentación. Abra su Biblia un momentito para que usted vea cómo nos podemos meter en problemas. No es una justificación, pero sí es una explicación de por qué muchos fracasan en su esfuerzo de fidelidad. Miren qué interesante lo que aquí la Escritura nos enseña. Capítulo 7 de Primera de Corintios. Capítulo 7, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Como el deseo sexual va a batallar en tus miembros, si no tienes don de continencia, cásate, porque es mejor casarse que estarse quemando. Tengo que hablar de este tema porque en la cultura posmoderna las relaciones prematrimoniales las interpretan que no son pecado. Y parece mentira que los pastores vamos a tener que desenfundar la espada de la razón para demostrar que el pasto es verde. Decirle otra vez a las nuevas generaciones, la fornicación es pecado a pesar de que Bad Bunny diga que no. A pesar de que toda esa pandilla de reggaetoneros, una pandilla de malandros, yo no sé cómo pueden tener, ustedes ven los videos de esos tipos, unos camionetones para tan poquito cerebro. Decía un tipo, esta letra de reggaetón dice, mami, mami, ey, ey, mami, mami, ey, ey. Mami, 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 ey, ey, mami, mami, aquí está tu flow, aquí está, entonces esta canción. ¿Cuántos? 7 compusieron ese calembe, 7 cerebros pensando para escribir mami, mami, ey, ey, mami, mami, ey, ey. Autor, una lista de 8. Una tesis doctoral. Una tesis doctoral. Bueno, andan con unos camionetones. ¿Y cómo puede tener esa camioneta un cerebro tan pequeño? Porque esta es una cultura que premia la estupidez. Una cultura que premia a la estupidez. Sin embargo, a pesar del esfuerzo monumental que ellos hacen, si ustedes comparan el esfuerzo que yo adelanto desde este púlpito para promover valores distintos a los que ellos tienen, ¿quién tiene mayor poder mediático, ellos o yo? Cuando mucho, las prédicas mías las ven 150 personas. Las guindamos en el grupo. Hubo una vez que alguien, yo no sé dónde lo habrá puesto, una prédica que llegó a 3,000 en una semana. No sé dónde la guindaron. Si está aquí, hágalo de nuevo. Porque dijimos, oye, alguien hizo algo con la prédica, que hubo algo que sucedió, una prédica que la vieron muchísimo. Pero cuando mucho, 150 personas la ven, en contraposición a la millonaria exposición de valor, de promoción que esta gente tiene en términos de plataforma mediática y de exposición en las redes sociales. Sin embargo, tengo que recordarles, sí es pecado lo que ellos dicen. Es una cultura laxa y legítima. La fornicación, muchachos, es pecado. Consumir pornografía es pecado. El ver mujeres y ver actividad sexual, tengo que decirlo, es pecado. Porque según el Evangelio, no solamente el que se acuesta con una mujer, sino que ya la codicia en su corazón, ya adulteró con ella.
mire el elevadísimo estándar con el que el Señor nos evalúa. Quizás la diferencia entre el adúltero que usted critica y el adúltero que usted es que usted no se ha podido acostar con la persona que desea. Pero bíblicamente es tan pecaminoso el que fue al hotel con la mujer como el que atesora el deseo de hacerlo. Y tengo malas noticias. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo evitamos esta realidad? El apóstol Pablo nos da algunas instrucciones. En el caso del hogar de Potifar, no sé qué estaba pasando allá, pero miren lo que Pablo dice que no debe suceder en el nuestro. Miren lo que pasa. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Qué es el deber conyugal? Tener intimidad sexual. Parece que esto se vuelve un problema después que se casan. La intimidad no se desea. No debería suceder eso según la Biblia. El libro de Cantar de los Cantares, si usted lo explora en rigor teológico, no es el tema de hoy. Esto lo podemos dejar para un taller de parejas. Pero el libro de Cantar de los Cantares es un libro de literatura erótica oriental, donde se nos habla de la pertinencia que tenía la intimidad sexual en el seno de la familia, en el seno de la pareja cristiana. Ya eso lo exploraremos en otro momento, pero de momento el Señor ordena en los labios del apóstol de que no se nieguen. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermano, el hombre casado ya no puede luchar por la justicia. No, claro que puede. Lo que estoy diciendo con esto es que usted se debe a su mujer. Y no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el que ella dispone. Ni ella viceversa. Tenemos aquí una interesante. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué les parece? Parece que el apóstol Pablo dice esto, porque mire lo que más adelante dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Parece que el apóstol Pablo está diciendo, mira, no en todos los va a suceder así. Digamos, no es un imperativo que debemos verlo de manera inflexible, pero es lo más recomendado. Es lo que la generalidad de alguna manera señala. No descuides tu convivencia marital, porque si descuidas la convivencia marital, la tentación va a ser inevitable. Ahora, ¿se justifica por esto el adulterio? No, se explica, pero no se justifica. Lo cierto es que José, teniendo todos los elementos para ceder ante la tentación, privación afectiva, hogar disfuncional, ausencia de un clima de reconocimiento de su propia dignidad, que alguien venga y le diga, oye, tú sí me pareces extraordinario, que tenga palabras de afirmación. ¿Usted se imagina a esta mujer piropeando a José? Diciéndole, oye, tú eres un tipazo, tú eres el marido que yo quiero, tú eres el tipo que yo esperaba tener como marido, tú eres en verdad, oye, el marido mío es un calembe al lado tuyo. Que el Señor reprenda al diablo. Mis queridos hermanos, José dejó y probó que la fidelidad siempre será recompensada y prefirió pagar la cárcel en el ropaje de la privación, porque Dios va a probar nuestras vidas, hermanos, a través de la fidelidad en un contexto de austeridad. En la privación afectiva, ¿dónde usted se debe refugiar? ¿Dónde debemos refugiarnos cuando no tenemos el calor afectivo de la gente? Usted debe refugiarse en los brazos de su Señor. Usted, el Señor, lo va a llevar al desierto de la austeridad afectiva para que usted se enamore de Él,
para que usted lo haga de él el auténtico y especial tesoro de su vida. Amado hermano, yo estoy seguro que ustedes pueden estar afrontando esas privaciones. Yo mismo las he tenido que afrontar. Y es interesante que Dios te lleva a ese lugar solo. Te va a llevar a ese lugar donde te sientes solo. La soledad se va a convertir en un problema y tú dirás, ¿cómo gestiono la idea de esta privación afectiva? De no tener alguien con quien respaldarme, con quien acompañarme, con quien conversar. Pues el Señor se queda mirando y dice, pues yo te traje el desierto para hablar a tu corazón. Hay un Dios esperando en la recámara secreta de tu vida para que tú tengas intimidad con Él, para que puedas conocerle, para que puedas contemplar la hermosura de Jehová y deleitarte en su presencia. A su nombre sea la gloria. Estamos ante un Dios que está diciendo, en mí vas a encontrar la plenitud que no vas a encontrar en los brazos de la mujer de Potifar. Los placeres que se esconden en la intimidad con el Señor hacen empalidecer el placer sexual. Hermano, pero no descuidemos esta área, porque ciertamente es el área más vulnerable de la condición humana. Es el área donde hay un punto de no retorno cuando usted camina en esa senda. Hay un punto donde tú te vas a querer devolver y va a ser muy difícil. La única salida es huye de las pasiones juveniles, como lo hizo José y como lo hizo nuestro Rey y Salvador al humanarse, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué interesante, ¿no? Encontrarnos que Dios nos está invitando a entender que nuestra comunión con Él, nuestra vida de intimidad espiritual con nuestro Dios, siempre superará el placer que la intimidad carnal y sexual puede promover en nuestras vidas. Ahí está la senda, ahí está el ropaje. Pero en la cárcel te vas a encontrar con una tentación más antes de entrar ahí, que es la calumnia. De hecho, él estaba preso por una calumnia. José no hizo nada con esa mujer, ni nada justificó para él quedar privado de libertad. ¿Cuántos de los que están aquí los han calumniado? Por el amor de Cristo. Yo tengo chistes incontables. No sé si repetirlos. El camino descendente va a estar acompañado de gravísimas calumnias. Usted va a tener que saber gestionar la calumnia como nuestro Señor también lo hizo. ¿Sabe que los que descalificaban a Jesús decían amigo de prostitutas y publicanos? ¿Saben lo que quería decir con eso? Él es un ladrón y se está acostando con cuanta mujer se le atraviesa. Dígame, en las bodas de Caná, convirtió 600 litros de agua en vino. Además, borracho, comilón y bebedor, glotón y borracho. Hermano, y usted si predica el Evangelio, y si usted ministra y milita en el Evangelio, prepárese para la calumnia. Hay gente que cruje los dientes cuando lo ve a usted predicar. El corazón de Caín todavía está palpitando en el pecho de muchos hombres. Hay personas que se sacarían los ojos solamente por verlo usted sufrir. Y usted se pregunta, ¿pero por qué este odio? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois porque el glorioso Espíritu de Dios mora en vuestras vidas. Alegraos y regocijaos porque hicieron así también con los profetas que fueron antes que vosotros. Así que quizás una de las evidencias incontrovertibles
de que la presencia del Espíritu Santo está en tu vida, es que harás crujir los dientes de las lenguas detractoras. Pues glorifica a tu Dios y dale alabanza, porque inmerecidamente puedes decir: sí, inmerecidamente soy siervo de ese Señor al que no soy digno ni de desatar las sandalias. Lo dijo Juan, cuánto menos yo. Pero en honor a la verdad, volvamos a lo que Spurgeon nos pone en perspectiva. No te pongas bravo cuando hablen mal de ti. Porque si exploramos en lo íntimo de tu ser y si somos consecuentes con lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 3, miren lo que dice el Señor de nosotros, no las lenguas detractoras. Lo que el Señor describe es nuestra condición. Cuando tú exploras tu mediocridad biográfica y constitutiva, tu dimensión ontológica como ser, mira lo que el Señor dice en el capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué les parece? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. ¿Sabe quién es ese hombre? Nosotros. Este es el argumento que Pablo dice: ¿soy yo mejor que los que estoy criticando? No, yo soy igual o peor que ellos, porque cuando Pablo evalúa su propia constitución, él dice: yo soy el peor de los pecadores. Yo no siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia. Yo fui un blasfemo, que la condenación eterna parecía el único rumbo inexorable que Dios tenía para con ellos. Pues mis queridos hermanos, Spurgeon nos recuerda: no te pongas bravo cuando hablan mal de ti, porque todavía lo que ellos dijeron, hace falta algunos trazos negros y oscuros que agregar al cuadro. Tú eres peor de lo que la gente dice. Y alguien diría: pastor, pero ¿usted cree que yo soy tan malo como usted piensa? El problema es que tú te juzgas desde categorías sociológicas y no desde las categorías bíblicas. Para el Señor, llamar fatuo a tu hermano ya te expone al infierno. Y Dios ve incluso nuestro mejor esfuerzo moral, nuestro mejor desempeño ético, como un trapo de inmundicia, que no era otra cosa que un trapo lleno de la menstruación de una mujer. Ese es el trapo de inmundicia bíblico. Así que la confianza nuestra en el ejercicio de nuestro peregrinar no va a estar puesto en nuestras fuerzas. Si hay algo que a mí me sorprende es que hasta en la cárcel José prosperó. La Biblia dice que el mayordomo de la cárcel no tenía que ocuparse tampoco de nada, así como el mayordomo, o más bien la casa de Potifar, no se preocupaba de nada. Nadie se preocupaba por nada, porque había un eje arquimédico en la vida biográfica, en la experiencia espiritual de José. Dios estaba con él. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Miren qué bueno es. Y José podría decir: yo podría decir que soy bueno, pero no lo voy a decir. Yo podría decir que me merezco un mejor trato, pero no lo voy a pedir. El cristiano consecuente sabe que el fundamento de su justicia no es su propia justicia, es la justicia que viene por la gracia del Señor. Es por la misericordia inmerecida que fue derramada en mi vida. Esa misericordia que me mantiene en pie y que es más dulce que la miel. Esas misericordias que se renuevan cada mañana
Son el fundamento con el que yo puedo hacer frente a las lenguas detractoras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A su nombre sea la gloria. Aquí usted tiene el fundamento para usted hacer frente. ¿Sabe qué usted dice de mí? Se me va a hacer porque yo he tenido que lidiar, por joven que uno parezca, ¿qué joven voy a ser? Ya, aquí donde estoy me consiguió irme la tensión alta. Estoy guapeando, estoy agarrado de aquí para no caerme. Estoy como el veneno tres pasitos. Si me ven para allá me atajan. Ya se me cayeron las muelas escuchando lo que pasa también en la iglesia. ¿Sabe que una vez tuvimos una jornada de evangelización? Los jóvenes de esta iglesia, yo recién llegado a Coro, y fuimos a predicarle a los transvestis y a los transexuales que estaban allí en la plaza detrás del Banco Coro. Antiguo Bancoro, ¿no? O Banco de Fomento, le dicen aquí. Bueno, lo cierto es que fuimos a entregar tratados, Nuevos Testamentos, y cuando vimos a un muchacho, el joven era transvesti, y le invitamos, queremos que nos acompañes, que estés con nosotros en la iglesia y que puedas de alguna manera compartir y escuchar de la palabra del Señor. Digo, no, yo no voy para allá. A pesar de que ustedes me caen muy bien, cuando yo entre a la iglesia me voy a sentir juzgado, porque ya yo he ido a otras iglesias. Entonces, cuando yo entre, la gente me va a señalar y me hace sentir mal. La otra experiencia que tuve fue una muchacha que en su antigua vida había sido prepago. Fue prostituta. Y querían cobrarle en la iglesia lo que en su antigua vida había sucedido. Parece que hay algunos ropajes que la gente piensa que uno no se puede quitar. Pues yo tengo muy malas noticias para las lenguas detractoras y tengo que informar a la iglesia que tenemos todo el interés y toda la pretensión que el dueño de este lugar tiene de alcanzar a los inalcanzables, de tocar las puertas de las personas que no quieren visitar, de invitar a los con los que usted nunca almorzaría o compartiría un lugar, el Señor si está interesado en buscar a los enfermos. Y la actitud de la iglesia tiene que ser recordar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted no tiene por qué cobrarle el pasado a una hermana. Y tengo buenas noticias para usted, hermana. Quizás a usted la llamaban la prostituta, la infiel, la barragana, el ladrón, el adúltero, el impostor, pero el Señor en este lugar le va a entregar a usted un nombre nuevo. Y si usted lo llamaban Jacob el impostor, el Señor dice, pero yo te voy a llamar Israel, el que luchó con Jehová y ha vencido. A su nombre sea la gloria. Hay un nuevo comienzo para aquel que le busca. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay una nueva identidad esperando por ti en Cristo Jesús, escondida en Cristo. Aquí tenemos entonces un claro ejemplo de cómo las lenguas detractoras no fueron los constructores de la identidad de José. Pero la historia no termina con estas lenguas detractoras. Ahora sale a triunfar porque la soledad que este muchacho tuvo que afrontar, hermano, ¿cuántos habrán tenido que ayudar a alguien y que se hayan olvidado de usted? En el ropaje del servicio, ¿cuántos habrán olvidado el servicio que usted hizo? A mí se me hace, hay un libro que yo les recomiendo ampliamente, y si usted lo quiere voy a tratar de publicarlo en el grupo de la iglesia.
El libro es un clásico de la literatura cristiana que todo cristiano maduro y todo consejero debería leer, ¿verdad? La depresión espiritual, de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones escribió, llamado el Spurgeon del siglo XX, el último de los puritanos, un expositor exquisito, de lo mejor que yo he leído en mi vida. Lo he leído con Martin Lloyd-Jones, además de una pluma. Yo no sé que los ingleses tienen esa capacidad. Lo mismo sucedió con Bertrand Russell. Usted quiere leerse una historia de la filosofía amena, agradable, que parece una novela. Léase Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell. Premio Nobel de Literatura en su momento y un extraordinario escritor. Los ingleses tienen esa habilidad. Desde Shakespeare ya lo sabemos. Pero Martin Lloyd-Jones en ese libro dice en la depresión espiritual que uno de los factores que puede promover depresión en tu vida espiritual es estar cansado de ser bueno. Ya me cansé de ser bueno. El cansancio de hacer lo bueno y no ver fruto. Ya me cansé de seguir por la senda de los bobos. De hacer todo lo correcto, de hacer todo lo que está bien, de no hacer trampa, de hacer las cosas, de servir sin reconocimiento, de trabajar sin que me vean en la iglesia, de predicar sin aplausos, de predicar sin recibir el premio social de mi labor y de desempeño. ¿Cuántos podemos encontrarnos en esa fase de nuestra peregrinación descendente? Me cansé de ser bueno. Yo no veo eso en José, pero se me ocurre que lo he visto en mí. ¿En cuántos momentos de desánimo uno no se podrá conseguir, oye, y así va a terminar mi esfuerzo? Esta persona que tanto amé, así va a terminar la historia, no puede ser. Y te vas a encontrar con la frustración, el desengaño, mi querido hermano, de atender gente que te va a dar la espalda. José le interpretó el sueño al copero del rey y se olvidó de él. ¿Sabe lo que Dios te está enseñando en ese contexto? Cuando tú te apoyas en otras personas para que te abran puertas y te digan, mira, acordate mío, aquí está mi currículum, aquí te dejo mi teléfono, no te olvides de llamarme, acordate mío, ve, yo te brindo el almuerzo, yo hago lo que vos querás, pero no te olvides de mí, que necesito que me ayudes con este trabajito. El Señor nos pone en contextos de desagradecimiento y de austeridad afectiva para que usted entienda que las puertas que Dios abre no las va a abrir el hombre, sino las que Él providencialmente tiene reservadas para ti. Te voy a enseñar a esperar. Hermano, quizás lo más complejo de la oración es esperar en el Señor. Dios te puede responder sí, Dios te puede decir no, y lo más desesperante es cuando te dice, espera. ¿Cuántos se han agotado esperando? ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Abraham, ¿será que yo entendí mal? ¿Será que me tengo que acostar con Agar? ¿Será que mi hijo no vendrá de Sara? Sino, yo creo que entendí mal a Dios. Ya lo he esperado demasiado. Y te pones especulativo, te pones creativo. Ya no literalizas el texto bíblico, ahora te pones alegorizante y no, te das licencias que el texto no te brinda. Y el Señor dice, yo te dije que esperes. Yo soy el que abro y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. El que persevere hasta el fin recibirá la corona de vida. No desmayes, y el apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos. A su nombre sea la gloria. No desmayes, hermano. No desmayemos. No desmaye en su deseo de poder hacer lo que Dios espera de ti. Habrá recompensa para tu vida y para tu obra. Y este muchacho esperó, y el ropaje que todos esperábamos que llegara, y con esto sí termino, es el ropaje del reino y el ropaje del triunfo. Fíjense que el camino de Jesús fue humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, para luego recibir un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Del pesebre a la cruz y de la cruz al trono. ¿Qué les hace pensar que no tendremos cruces en el camino? ¿Qué les hace pensar que el pesebre no será el recinto donde nosotros vivamos? ¿Saben que habían 3 arbolitos discutiendo? ¿Qué vas a hacer tú cuando seas grande? Le dice un cedro a otro cedro. Yo me voy a convertir en el palacio de un rey. Oye, pero qué pretencioso eres. Sí, yo tengo madera fina. Yo debo ser el techo de un palacio. El otro arbolito se quedó mirándolo y le dijo, yo tengo una ambición mayor. Yo voy a ser la cama de un rey. Y le dijo, ¿así? Sí, voy a ser la cama de un poderosísimo emperador. Para eso he nacido, con propósito, con rumbo. Yo tengo madera para ser el mejor de los árboles. Y ya tú verás que yo, mejor que tú, seré la cama de un gran emperador. Y el otro arbolito parece que era un poco más especulativo y filosófico. ¿Y tú qué quieres ser? Y le dijo, yo quiero ser alguien que señale el camino. Caramba, nos salió filosófico el hombre. Alguien que señale el camino, un letrero. Sí, alguien que indique el rumbo para poder orientar a la gente. Pues los arbolitos crecieron, los hermanitos, se hicieron árboles grandes, talaron al primero y lejos de convertirlo en un palacio, adivinen en qué lo convirtieron. Convirtieron al arbolito en un establo de chivos, burros, ovejas y animales. Y el arbolito se empezó a deprimir. Yo creía que iba a ser el palacio de un emperador, pero después al segundo hermanito le fue peor. Le dijeron, yo voy a hacer la cama de un rey. Y lo talaron y lo convirtieron en muchos guacales para meter papas y legumbres. Dice, de la cama de un emperador a convertirme en un guacal. Qué ignominiosa tarea. Qué doloroso es vivir sin propósito. Víctor Frank, en su libro El hombre en búsqueda de sentido, nos recordaba de que el hombre podría tolerar cualquier nivel de dolor con tal de que le digan de que hay sentido en lo que está viviendo. La auténtica tragedia es que no exista sentido. Según Víctor Frank, los que emergieron de los campos de concentración fueron hombres que siempre miraron a la eternidad. Pero en una ocasión, en el siglo I, ese establo sirvió de recinto para que una pareja de jóvenes de Belén llegaran y se establecieran en la ciudad de David. No había dónde nacer, no había una posada, y el arbolito que quería ser un palacio se convirtió en el palacio que vio nacer al Rey de Reyes y Señor de Señores. El arbolito que pensaba no tenía propósito ni sentido, lo que Dios había elegido para él y sus dueños habían elegido. Dios lo convirtió en el auténtico recinto del Rey de Reyes, del Alfa y el Omega de la historia. El que quería hacer una camita, una cama de emperador, pues la llenaron de paja, le pusieron un trapito y el guacalito que no servía para nada,
vino a albergar al autor de la vida. A su nombre sea la gloria. Pero el último arbolito fue el que le fue peor. Yo quería señalar el camino y me convirtieron en una cruz. Un instrumento de muerte. Me tomaron para matar gente. ¿Cómo yo señalo el camino si lo que me hicieron fue para matar? Rompieron mi propósito, quebraron mi vida, rompieron mis sueños. Hicieron todo para denigrarme y lo lograron. Soy una herramienta de muerte. Pero ese mismo Jesús que nació en el establo y fue recibido en un pesebre, en un guacalito puesto para poder recibirle su primera cuna, murió en esa cruz. Y en esa cruz murió el autor de la vida, clavando el acta de los decretos que nos era contraria, y poder decir hoy, no tengo nada de qué gloriarme, sino solamente en esa cruz. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa cruz señaló el camino a la eternidad. Y ese Dios puede utilizar tu miseria de vida, puede utilizar nuestras cárceles, puede utilizar el dolor intrafamiliar, va a utilizar las privaciones, las lenguas detractoras, va a utilizar incluso el maltrato de tus hermanos para promoverte y ponerte en el lugar donde su amor ha reservado para tu vida. A su nombre sea la gloria. Esta es una historia inspiradora y el Señor invariablemente nos enseña: necesito humillarte para luego exaltarte. Necesito entrenarte para no echar pescas milagrosas en redes rotas. Necesito restaurar tu vida. Necesito hablarte a tu corazón. Necesito que aprendas que el tesoro de tu vida no es Egipto. No es lo que te voy a dar más adelante como premio o galardón que recibirás. El premio de tu vida soy yo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo nada deseo en la tierra. ¿Cuántos pueden decirle a Jesús eso mismo? ¿Cuántos pueden decirle: yo vine a la iglesia buscando un problema, resolviendo un problema? Me trajo a la iglesia mi matrimonio deshecho. Me trajo a mi iglesia la cartera vacía. Me trajo a la iglesia la enfermedad. Pero me tiene en la iglesia el que habló a mi corazón y a mi vida y me dijo: nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Jesús al que honramos. Ese es el Jesús en el que esperamos. El que puede transformar pesebres en palacios, guacales en camas de emperador y una cruz en un auténtico camino, en un auténtico letrero a la eternidad. Ese es el Jesús que transformó la vida del soñador al gobernante. Hay un último episodio que lo dejo para la semana que viene, porque vendría muy bien empezar y terminar el año haciendo lo que José nos va a enseñar: perdonar. Muchos estamos detenidos por la raíz de amargura que hay en nuestro corazón. Muchos no han podido salir de la cárcel del dolor y de la soledad. Pero el Señor te va a enseñar ahora a ser restaurador de portillos. Vas a poder ser un ministro de reconciliación. Cuando aprendas la lección que José está por empezar a aprender en el lugar de promoción que Dios reservó para su vida. Ahora te voy a dar poder, no para destruir, sino para restaurar.
Necesitamos ser humillados, hermanos. Necesitamos descender al Jordán para poder vivir en la tierra prometida. El desierto es inevitable como alcabala de nuestra peregrinación. Pero ese no es el final. Alguien dijo que el auténtico metarrelato de los cuentos de hadas se encuentra escondido en la Biblia. Siempre la debilidad en las manos de Dios se transforma en victoria. Si no, pregúntenselo a los arbolitos. Qué bueno podía salir de un calembe de guacal. ¿Quién podría hospedar al rey, a Carlos V? Enrique VIII. A Napoleón. ¿A quién albergaste tú? Yo creo que ningún palacio ha tenido la opulencia y la ostentación de aquel pequeño establo en Belén. Una pelota en mis manos costaría $10, pero si la patea Messi, esta pelota la pateó Messi y jugó el Mundial Messi, esa pelota vale millones. Si yo tomo una pelota de béisbol y soy yo quien la pichea, me darán $5 y me costó 10. Pero si es Oral Herseyser quien la pichea, esa pelota va a valer millones. Una pelota de básquet en mis manos podrá costar algunos $20, $15 si la compra en la Manaure. Pero en las manos de Michael Jordan, no de LeBron, de Jordan, esa pelota va a valer millones. No es la herramienta, es quien la toca. Y Jesús entró en la historia para tocar tu vida. Y Él quiere tocar tu corazón. Entrégale tu fragilidad, tu debilidad. Entrégale tu miseria y Él la transformará en victoria. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Ven a Jesús. Y si usted hoy nos visita y quiere salir de este lugar con Jesús, incline su rostro y cierre sus ojos. Repita conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo he oído tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu. Y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez conmigo? Esta es la auténtica Navidad. Recibir a Jesús en nuestros corazones. Si todos somos cristianos, porque no veo a nadie que no sea de esta casa. Si todos ya hemos confesado a Jesús, qué bueno que usted le diga a quien está al lado, feliz Navidad. Nosotros sí celebramos la Navidad. Yo sí celebro que Jesús vino, que Él murió, resucitó y su victoria me ha regalado vida eterna. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo. Brinda el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria.